¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Nada de lo que ha pasado y pasará en Venezuela en los próximos días es casual. Una muestra de esto es el dossier de Mark Feierstein, en el que adelanta los planes que Estados Unidos tiene para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Feierstein, que fue funcionario del Departamento de Estado, de la USAID y del Instituto Nacional Demócrata, ha sido pieza clave en la guerra sucia contra los sandinistas en Nicaragua en los años 90, en el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay y en crear el conocido Plan Estratégico Venezolano para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro desde que llegó a la presidencia en el año 2003. Ahora este personaje presenta una especie de hoja de ruta para sacar a Maduro del poder. En este documento de 7 páginas, Feierstein revela y confirma varias cosas. Por ejemplo, admite que el agrupamiento de la extrema derecha venezolana es una estrategia de Estados Unidos, que Washington chantajea al gobierno venezolano con las sanciones que se aplican contra el país y que su intención es buscar a los gobiernos de Europa, Colombia y Brasil para presionar antes y después de las elecciones del 28 de julio. A su vez, Feierstein revela la intención de Estados Unidos de penetrar el Consejo Nacional Electoral. Dice que a Washington, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, le parece una traba y por eso están promoviendo que otros cargos homólogos de la región influyan en los rectores del CNE. También revela el gran interés de Estados Unidos de penetrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que los militares se alineen con la extrema derecha e ignoren cualquier llamamiento de las autoridades para mantener el orden legal y la paz en las calles en el caso de que la oposición recurra a acciones violentas si los resultados no les favorecen. En este punto, Feierstein reconoce que al no ser Estados Unidos el más indicado para influir en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están planeando que otros países de la región lo hagan. Para el 28 de julio, Feierstein asoma que el plan es que la oposición reciba las copias de las actas de votación, con ellas realizar un conteo rápido y proclamar al ganador antes de los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral. También indica que la publicación de esos resultados deberá ir acompañada inmediatamente de declaraciones públicas de reconocimiento. Ya el jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, denunció que la extrema derecha instalará un centro de operaciones en Miami para desconocer los resultados oficiales. A su vez, Feierstein indica que ante cualquier retraso del CNE en el conteo de votos, Washington activará una cascada de condenas internacionales y que la imagen de Lula podría ser especialmente eficaz en esta etapa y que además ese día emitirán pronunciamientos públicos y enviarán comunicaciones privadas al CNE y a la Fuerza Armada para intentar persuadirlos de que estén a su lado apoyando el resultado ofrecido por Estados Unidos. También dice que como María Corina Machado no tiene ninguna credibilidad en la Fuerza Armada por su retórica intransigente, Colombia y Brasil podrían ayudar a cumplir ese objetivo. Ya al final de este documento, Feierstein dice que Estados Unidos, para consumar la toma del poder en Venezuela, al margen del resultado electoral, está dispuesto a evaluar la posibilidad de ofrecerle a Nicolás Maduro y al alto mando político y militar que acepten dejar el poder a cambio de no llevarlos a la cárcel. Un mensaje que, por cierto, ha sido bastante repetido esta última semana por la extrema derecha. Feierstein asegura que esto valdría la pena para supuestamente restaurar la democracia en Venezuela, pero en realidad reconoce que es para cumplir 3 objetivos de Washington: garantizarse el suministro barato de energía desde Venezuela, reducir la migración de venezolanos hacia Estados Unidos y privar a los adversarios de Estados Unidos de tener un socio clave en América Latina. En conclusión,
Este manual evidencia que ni las operaciones mediáticas y psicológicas, ni los pronunciamientos de mandatarios de la región, ni el interés desmedido de las últimas semanas por imponer unas encuestas son casuales. Todo esto forma parte de un plan premeditado de derrocamiento, porque el verdadero interés de ellos no es defender la democracia o los derechos humanos o políticos, sino sacar del medio a todo aquel que entorpezca su plan confeso de tomar el control de todos los recursos naturales de América Latina, entre ellos el petróleo venezolano, las mayores reservas certificadas del mundo. Mi querido hermano Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, fundador del partido Podemos en España, que explicó de forma pormenorizada la trampa que está haciendo la oposición. Cuando regresemos de este video, no se me vayan, yo les voy a mostrar la Gaceta Oficial donde dice, y hoy hablamos con sendos abogados, y nos dieron, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para mostrar estas actas. Es una excusa para este golpe de Estado. Adelante con Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Monedero de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué es eso de las actas que está agitando María Corina Machado y la derecha venezolana? ¿Tienen razón? Tenemos que aclararlo porque hay mucha gente honesta que está pensando que es que Edmundo González ha ganado las elecciones porque María Corina Machado ha presentado, dice, el 40% de las actas firmada por los testigos de mesa que demuestran que tienen el 73% de los votos. Vamos a ver, porque eso es la enésima mentira de esta gente. Lo primero que hay que entender es cómo funciona el sistema electoral en Venezuela. La gente inscrita llega a su mesa electoral, presenta su documento de identidad, se verifica y por tanto se le permite que ponga su huella dactilar sobre una maquinita que realmente le identifica como la persona que dice ser. Una vez que se demuestra que es esa persona, pasa a votar y en el ordenador, en la computadora, se le abren las opciones. Escoge la persona a la que quiere votar. La máquina le pregunta, ¿seguro que quiere votar a esta persona? Vuelves a confirmar, el voto se emite, se queda inscrito en la máquina, se manda al centro de cómputo y sale un resguardo que tú agarras y lo depositas a la salida en una urna. Al finalizar la jornada electoral, de la máquina se saca el cómputo total, se hace un acta y todos los miembros de la mesa y los testigos de los partidos firman ese acta con el resultado que ha salido. En el 55% de las mesas, de las mesas, el 55% por ley, van a tener que abrir las urnas, contar los votos y hacer otra acta que será la que verifique que lo que ha dicho la máquina coincide con lo que han contabilizado manualmente. Y esas actas se las llevan los diferentes testigos y otra se manda al Consejo Nacional Electoral firmada por los mismos testigos de la mesa. ¿Qué está haciendo María Corina Machado? Está presentando, dice, el 40% de las actas. En primer lugar, cuidado que sean ciertas, porque hemos visto constantemente cómo no la derecha venezolana, sino la derecha en todos los lugares del mundo mienten. En España mienten en contratos, mienten en facturas, mienten en supuestas pruebas, mienten en absolutamente todo, ¿no? Aquí han mentido presentando falsas firmas, pero incluso demos por cierto que ese 40% de actas fuera cierto. Démoslo por cierto, que un rayo divino ha alumbrado a María Corina Machado y se ha hecho una persona decente. Ese 40% de actas que ella presenta como la garantía y la prueba de que tienen el 73% y Maduro el otro 30%, ya hay más de un 100% y además no cuenta lo que hayan sacado los miembros de los otros partidos de la derecha. María Corina los olvida y en sus cuentas ni siquiera le salen. Ella parece que sí que es verdad que es la que miente porque no le sale el 100%. Da igual. El problema de fondo es que el 40% de actas, pensando que son todas ciertas, que ya digo que es mucho pensar, ¿de dónde son? ¿De Latillo? ¿De La Laguna? ¿En España son de qué? ¿De La Moraleja? ¿En México que son de Las Lomas? Es decir, son de las zonas ricas de los países, son de las zonas donde ellos siempre ganan, donde incluso los alcaldes son suyos. Es que entonces esas cuentas son falsas, María Corina, porque si solamente presentas aquellas mesas donde vosotros ganáis y habéis tenido un resultado bastante decente, ¿eh? 4,5 millones de votos que al final posiblemente serán 5 millones de votos. Pero es que en otros lugares habéis perdido. Igual que en unas mesas sois fuertes, en muchas más mesas
El chavismo es más fuerte que vosotros. Por tanto, en el momento en que estás ocultando el otro 60% de las mesas, estás mintiendo. Estás mintiendo. Además de que en el sistema electoral venezolano, lo que cuenta es el voto de las máquinas. No es el voto de las actas, que las puedes haber rellenado tú, y que son verificación de lo que realmente en el sistema electoral venezolano es lo que cuenta, porque es lo que han decidido los venezolanos y las venezolanas, que el voto que cuenta es el que da la máquina. Y por tanto, querer cambiar el sistema electoral porque no te gusta es mentir. Hay que darle tiempo al Consejo Nacional Electoral a que termine el proceso. En México, Claudia Sheinbaum todavía no es la candidata oficial porque tienen que terminar todo el proceso que reclama tiempo, porque hay que verificar todos los votos, tienen que llegar todas las informaciones, responderse a las quejas, y reclama tiempo. Y hace más de 2 meses, Y en Venezuela ocurre lo mismo. En el despliegue de las máquinas, ellos tardaron tiempo en desplegar todas las máquinas en las mesas electorales y organizarlas, y luego viene el repliegue. Tienen que devolver esas máquinas con custodia para que no haya trampas a Caracas. Y las actas tienen que llegar a Caracas. Y habéis hecho guarimbas, habéis hecho lucha callejera para impedir que puedan llegar las urnas aquí. Y habéis hecho ataques informáticos para que si se caía el sistema pudierais construir ya el relato de decir: no funcionan los datos del Consejo Nacional Electoral, los datos buenos son mis actas. Lo habéis intentado y os ha salido mal porque el Consejo Nacional Electoral ha podido dar los datos. Por tanto, igual que en cualquier otro país, confiemos en lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral. Y cuando se den los plazos, se verificarán los resultados correctos del sistema electoral de este país, que lo va a dar la máquina, donde cada voto de cada venezolano estará verificado y donde un 55% de las mesas va a ser contrastado lo que dice la máquina con el voto medido en ese resguardo que les ha dado a las máquinas. Y al final la conclusión será que, como en las otras más de 30 elecciones, lo que dice el Consejo Nacional Electoral coincide con lo que dicen las máquinas auditadas y con un sistema criptográfico donde parte de la oposición tiene también las claves, y solamente se completa todo el sistema con las claves que tiene la oposición. No es posible descifrar lo que hay dentro sin las claves que tiene la oposición. Al final, ya digo, se sabrá lo que dicen las máquinas y se verificarán con el 55% de las mesas, y tiene todo que coincidir. Ahí entonces se verá, como siempre, que lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es lo correcto, y que el presidente Nicolás Maduro tiene el 51% de los votos y Edmundo González tiene el 44% y los demás partidos tienen el 4,6%. Cifra decimal arriba, decimal abajo. Por tanto, no creáis las mentiras de la oposición. Demos tiempo al Consejo Nacional Electoral y no hagamos caso a los mentirosos que desde el año 98 llevan hablando de fraude, desconociendo el resultado electoral, y que incluso lo desconocen tanto que nombraron presidente del país no al que dijo el Consejo Nacional Electoral, sino a alguien que se autoproclamó en una plaza, y ahí no pidieron ni papeletas, ni actas, ni nada. Les valió que se autoproclamara en una plaza. Esa es la derecha venezolana, tan parecida a la derecha mexicana, la argentina, la española o la norteamericana. Gente de buena fe, no creáis a estos mentirosos. Creáis a estos mentirosos. Segunda vez en pocos días que Guillermo Moreno sale a defender a la vicepresidenta que reivindica a los genocidas, tirando a la basura toda la historia del peronismo, la persecución, los peronistas desaparecidos, asesinados. Yo se los dije muchas veces a los seguidores de Moreno: mirá que es un loco como Milei. Se va generando un debate entre locos y cada uno sube la apuesta. Cuando vos mirás para el otro lado, ¿quién es el dirigente peronista que está todos los días en los medios? Todos los días en los medios, todos los días en los medios, y que invierte millones de dólares para estar todo el día en las redes. Bueno, se llama Guillermo Moreno. Hace poco le han dado entidad, porque de distintos sectores le mandaron un economista para hacer una reunión de economía. El otro día, tanto él como la gente de la Cámpora filtró que tuvo una reunión con Máximo Kirchner, que salió en todos lados. Ahora, fíjense lo que dice Guillermo Moreno, porque está todo este tema de los diputados que fueron a ver nada menos que a Astiz. Y nosotros estamos acongojados de semejante situación. Imagínense las madres y las abuelas.
sabemos que la vicepresidenta es una negacionista que reivindica la dictadura. Ya se había mostrado Moreno muy cercano, dijo que había que hacer una alianza política con Villarroel, y ayer sale a los gritos a defenderla así. Vicepresidenta Villarroel, que sí iba a visitar, se cayó la boca en esta. Correcto. Pero muchos pero varios de los Benedict, Bonazzi se referencian en Villarroel. Son de Villarroel. Claro. Montenegro también. Villarroel, claro. Pero ella no los bancó, digamos, no dijo nada, tampoco los condenó, es cierto. Igual está claro que... Ni lo va a condenar. Me parece que ella lo visitó antes, ¿cómo va a condenar? No, por eso. Acá no, pero había visitado. Sí, cierto, pero también los podía haber bancado. No era vicepresidenta. Y Milei tampoco los bancó. Milei tampoco los bancó, ¿eh? Eso también a mí me sorprendió. Milei no los bancó, Milei dijo yo no lo hubiese hecho. Pero hay para esa afirmación que haces vos, Pablo, insisto, ¿cuál? Que la traiga, lo de Villarroel, traela. Porque el padre de ella era de Señalín. Señalín no tuvo nada que ver con estos muchachos. Es otra historia. Él repudiaba la tortura y todo lo demás. No es para él, ella visitaba torturadores. No, eso, traela acá y que explique. Traigan acá que no inventemos cosas como hacemos con Venezuela. ¿Cómo va a decir que no tienen? Bueno, es la segunda vez en pocos días que Guillermo Moreno sale a defender a la vicepresidenta que reivindica a los genocidas, tirando a la basura toda la historia del peronismo, la persecución, los peronistas desaparecidos, asesinados. Guarda, porque estamos entrando en un nivel de locura mientras caemos, mientras nos quedamos sin reservas, mientras se sigue hundiendo el consumo, mientras siguen despidiendo gente, en un nivel de locura que la verdad es que uno no sabe cómo se va a salir, porque el debate público es un debate entre locos. Yo se los dije muchas veces a los seguidores de Moreno, mirá que es un loco como Milei. Se va generando un debate entre locos y cada uno sube la apuesta. Hay que volver a un debate racional y no hay que darle espacio a los locos. No hay que darle espacio a los locos. Dejen de difundir locuras. Sean responsables. Cuando tenés un micrófono adelante, cuando tenés un medio adelante, tenés una enorme responsabilidad. Es indudable que en un país donde el ministro de Economía determina mandar 2 remesas de oro, es decir, quedarnos sin ninguna clase de respaldo, y uno en Basilea y otro en Londres, ser parte del crédito para conseguir dólares, y que no tiene nadie en la oposición que cuestione, que pregunte, que cite, ha perdido absolutamente la capacidad de asombro. Y es entonces cuando uno se da cuenta lo grave que es permitir que se elija a quienes van a ser diputados y senadores en una oficina 4x4, un grupo minoritario de ciudadanos que terminan haciendo una lista y poniendo lo que después, sin opción, se debe elegir porque se supone que representan un pensamiento, una idea, una defensa de determinadas cuestiones. Claro, simultáneamente a esto hay que imaginar y pensar que ese Parlamento le dio absolutos poderes al presidente de la Nación y este a su vez determina que el ministro de Economía, el mismo que en la campaña lo había acusado el propio presidente cuando era candidato, que era uno de los responsables en la época de Macri de un endeudamiento de 17.000 millones de dólares que habían desaparecido en la timba financiera y que ahora lo transforma en ministro y que sale a decir sin ningún tipo de reparo que es uno de los mejores ministros de Economía de la historia. Ese mismo Cachivache que afirmó una cosa en la campaña y exactamente otra al revés ahora, es el que tiene poderes absolutos otorgados por el Parlamento argentino, que además se lo entrega, esos poderes, teniendo minoría de diputados y de senadores. No quiero ni imaginar ni pensar que si tuviera la mayoría del Parlamento, estaríamos entonces directamente, sin ninguna clase de observación, avanzando para triturar la estructura de un Estado que tiene, de acuerdo a la propuesta republicana, 3 poderes. Es evidente que no existen los 3 poderes, que uno de ellos, el legislativo, fue el que
se autoproscribió, le entregó los poderes a otro de los que integra ese trinomio constitucional, que es el Ejecutivo, y entonces hay otro, el judicial, que guarda silencio y mira para otro lado. Por lo tanto, hay un absolutismo de poderes, y esto se hace a través de la representación del voto ciudadano y se ejerce y se ejecuta en la violación de la Constitución Nacional como si fuera una dictadura. ¿Qué cosa hacer entonces, o cuál sería la inquietud para plantearles a ustedes si sabemos que ya hay una cancelación del uso de derechos de aquellos que objetivamente los ciudadanos eligieron? ¿Por qué si un diputado y un senador que votó un ciudadano determinado con un pensamiento imaginable, después termina cediendo esos derechos, poniéndose en la comodidad, mirando para otro lado y entregándole a un sector del poder ejecutivo la determinación absoluta de hacer y de deshacer? Lo dijimos en el momento que esto ocurrió, y lo dijimos en un momento donde incluso estábamos estableciendo y hablando, cosas que parece haber quedado de costado, que ya nadie lo plantea, de cuál era el estado de salud del actual ciudadano que ejerce el encargue popular de ser el principal empleado público. ¿En qué momento se le cedió el poder absoluto al presidente de la nación? En ese momento, cuando más arreciaba la búsqueda de una investigación por el estado de salud de quien está sentado en el sillón de Rivadavia. Nunca más se volvió a plantear esto en la sociedad, pasó, como tantas otras cosas, y también la claudicación parlamentaria quedó absolutamente de costado, sin que a ningún ciudadano se le ocurra observar, cuestionar, pedir explicaciones de por qué habían hecho lo que hicieron los que habían sido elegidos para legislar. Ahora, cuando el 7 de agosto aparezca una protesta en Plaza de Mayo, que seguramente va a ser voluminosa y va a tener presencia activa, todo eso queda absolutamente atrás. A nadie se le ocurre mirarse en un espejo y decir, ¿y por qué hicieron lo que no debían los que yo voté o los que yo elegí? ¿Por qué no salí nunca a pedirle una explicación a quien dicen que me tienen que representar en una idea diferente y terminan aceptando que el que fue ungido principal empleado público haga y deshaga? Allí vamos a entonces indagar y darnos cuenta de la fragilidad de esta democracia fraudulenta tantas veces calificada con ese apelativo y de la claudicación de los derechos constitucionales que se hace con absoluta facilidad. Entonces, cuando se cancela uno de esos derechos por autodeterminación, es muy difícil imaginar que esos mismos van a pedirle una explicación a quien mandó sin ningún desparpajo al enemigo público de la Argentina, al Reino de Inglaterra, las reservas de oro de la República después de haber mandado una primera partida a Basilea y quedándonos absolutamente sin ninguna clase de reserva, sin que a nadie le modifique nada, sin que a nadie le preocupe nada, y incluso enterándonos del primer envío porque el dirigente sindical de la bancaria estableció y denunció el movimiento, si no, ni siquiera había una información de que esto ocurría. Y entonces pasa lo que estamos mencionando. Se manda el oro argentino a nuestro enemigo histórico, usurpador de Malvinas y permanente observador de sus verdaderas garras de rapiñero en la historia política del desarrollo argentino. Los ingleses estuvieron atentos a través de las logias de poder meterse incluso cuando se decretó el acta fundacional de nuestra independencia, que hubo que hacerla 2 veces porque se hablaba de la independencia de España y se dejaba libre
que podíamos ser esclavos de otros y después tuvieron que hacerla para decir y de toda dominación extranjera. Bueno, menos mal que en aquel momento los padres fundadores reaccionaron y se dieron cuenta. Pero tenemos que entender que la pelea histórica de los británicos por quedarse detrás del imperio español, de todo lo que eran colonias españolas, fue hecho con una estrategia de inteligencia de Londres, donde no tenían mayoría de ejércitos, sino tenían capacidad a través de las logias masónicas de quedarse con determinaciones de dirigentes de cada uno de los países. La película fue vista varias veces. Se apoyaban a los grupos patriotas que se querían sublevar contra los españoles y a su vez se iban metiendo dentro de la administración de cada uno de los países que iban libertándose. Y así entonces O'Higgins, el Chile, era miembro de la masonería y no era el único, sino que en cada uno de los países aparecía uno integrante de la liberación contra la colonia española, pero que estaba protegido o metido adentro de una de las logias. Y pasó con una tremenda velocidad entonces el poder de la independencia de España a quedar aparentemente en grupos patriotas, pero detrás de estos grupos patriotas, logias que ofreciéndole el apoyo para la independencia y la libertad y el grito de soberanía, escondían el cambio de bandera. El imperio inglés acechaba a través de las logias y se escondía en la masonería. No solamente ellos, también lo hicieron los franceses, de la misma forma y absolutamente socorrido por la misma organización. A esto no hubo cómo oponerse porque a ellos apoyaban a los grupos patriotas y entonces aparecieron todos, hasta Simón Bolívar, mezclado y atrapados por esa organización celular que tenía sede y jefatura en los reyes ingleses. Miren, es muy interesante conocer esta parte oculta de la independencia de América para darnos cuenta de qué forma se organizó la pelea contra los españoles y cómo se fueron quedando ellos con los representantes supuestos de independencia y de gritos de libertad y finalmente se iban quedando con la administración a través de las logias de los patriotas que iban consiguiendo salir del yugo español, pero no se daban cuenta que estaban entrando en el británico. Todo esto ha sido constante y permanente, y sigue siéndolo, en el territorio americano. Con el tiempo, los cuáqueros que fueron a fundar en el norte de América a los Estados Unidos fueron dándole a ese nuevo estado costumbres, el idioma, la descendencia, la forma de organización, y todo eso le permitió entonces a los que no hablaban español quedarse con los que sí hablaban español. Y se quedaron con Texas y se quedaron con gran parte del territorio que pertenecía a España, y entonces fueron ayudados para la independencia del país del norte. ¿Por quién? Por los franceses. ¿A través de qué cosa? También de logias de la masonería que inmediatamente estuvieron prestos a ayudar a los cuáqueros para que se independizaran de Londres y ver si se podía quedar vinculado a París. Bueno, no pasó eso y entonces ellos cantaron la propia libertad. Una libertad extraña, pero que la hicieron en definitiva dentro de unos parámetros que le permitió después seguir progresando y apoderándose de toda la América hispana sin meterse a controlarla, sino haciendo uso y abuso del otro poder, del poder económico y del poder de difusión. Pero esto es para otro día, para conversar de otra manera. Volviendo a la Argentina, nosotros estamos metidos en este momento en una situación de ahogo financiero, estamos metidos en un problema absolutamente de falta de divisa de moneda dura. Nadie le quiere prestar $1 a la Argentina porque además no se la quieren prestar al Toto Caputo, al mismo que decía el vocero presidencial que era un ministro que por primera vez en la historia habían aplaudido. Lo conocen, saben que es un timbero
y nadie le fía, y en el Fondo Monetario Internacional lo quieren lo más lejos posible de cualquier negociación con ellos. Estuvo dando una vuelta por Río de Janeiro, fue a tocar los timbres de la Banca Mundial y no le dieron absolutamente ninguna posibilidad de ninguna moneda fuerte para la República Argentina. ¿Qué quiere decir? Que los que deberían creer en este milagro supuesto de un libertario, es decir, de un liberal, no creen ni siquiera ellos. Y entonces ven que el proyecto argentino va a hacer agua en algún momento y que no van a poder cumplir. Y como ya lo dejó colgado en el gobierno de Macri en 17.000 millones de dólares, el Toto Caputo no tiene ninguna clase de crédito internacional. Está muy preocupado el Cachivache y el grupo que lo secunda porque no hay país en el mundo, entidad financiera en el mundo que los quiera socorrer a ellos que levantaron esa bandera, la de ser amigo de los ingleses, de amar a los norteamericanos y de creer que Israel es la solución para el mundo. Bueno, han fracasado, se han disfrazado, pero nadie les creyó el disfraz, y si le creyeron el disfraz fue para sacarle alguna ventaja, pero no para darle una ventaja al gobierno del Cachivache. La situación económica en el país es grave, es peligrosa. No pretendemos hacer ninguna clase de terrorismo económico, pero ojo con los depósitos, ojo con lo que está pasando con el momento económico argentino. Estamos frente a situaciones donde van a echar mano a cualquier recurso porque se le han cerrado todos los grifos internacionales para poder empeñar más al país. Y menos mal que es así, porque ya nos dejó clavado en 17.000 millones en la época del macrismo este mismo cachivache financiero que es el Toto Caputo, y entonces hoy, que nos quiere volver a hacer, no le creen. Menos mal que no le creen, porque si no la Argentina estaría en una situación mucho más grave. Y entonces, ¿qué hicieron? Mandaron el oro. ¿Para qué? Para poder tener crédito por algunos chauchas más, para poder respirar un ratito más. Los diputados y senadores que son parte de la oposición, bien, gracias, están de vacaciones, están de vacaciones. Y el gobierno festeja un poco lo que sucede en Venezuela porque le permite que todo el mundo esté hablando de eso, que es un tema realmente importante para la democracia, para la región que nos ocupa y al cual le dedicamos mucho tiempo, pero hace que dejemos de hablar y dedicarle tiempo importante a lo que sucede adentro de la República Argentina, que ya es bastante grave de por sí. El ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya varios días que muestra un gráfico donde dice que los salarios le ganan a la inflación. El mismo gráfico lo que revela es cómo destrozaron los salarios, porque es un gráfico que dice que los salarios estaban en un nivel, asumió este gobierno y se cayeron por un precipicio, y ahora, según este gráfico que toma una medición del INDEC que no es muy útil para todo esto, dice que le van ganando de inflación. No necesito decirle a ustedes que eso no es así y que estamos muy por debajo de lo que han subido los precios de las cosas que consumimos todos los días, ¿sí? De la comida, de los medicamentos, de los alquileres, etcétera. Pero además siguen con la cantinela de que la única necesidad que tiene la Argentina es terminar con el flagelo de la inflación. Efectivamente no se puede vivir con inflación del 200%, del 100%, como venía arrastrando la Argentina en una inercia inflacionaria que efectivamente por ahora parece que se frenó. Pero eso nos lleva a una inflación de los cementerios. En los cementerios no hay inflación porque nada se mueve, ¿sí? Porque no hay consumo y porque dejamos efectivamente de demandar las cosas que se venden. Y si dejamos de demandar las cosas que se venden porque no tenemos dinero para comprarlas, bueno, efectivamente van a dejar de aumentar en algún momento. Ahora, si dejan de aumentar porque no consumimos, el problema es que no consumimos y no se solucionó con la caída de la inflación, que les vuelvo a recordar, el último momento en el cual tuvimos inflación cero terminó con el país explotando por los aires. ¿Sí? El último periodo de inflación cero fue 1994-2001 y el país explotó. Y explotó porque esa inflación cero no vino acompañada de puja distributiva. De hecho, la inflación cero anula la puja distributiva, anula las paritarias, anula la discusión sobre el ingreso y genera más pobreza, genera menos trabajo y genera una explosión que en ese momento duró 7 años. Pero como bien dice Milei, él está haciendo lo mismo pero más rápido. Con lo cual los números
y los tiempos se van a cortar. Y el principal problema que tiene el gobierno no es la inflación, es que no tiene dólares, y lo venimos diciendo hace mucho. Esta semana el mismo ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con hombres del mundo financiero, digo hombres porque fueron todos hombres, en general, pocas mujeres en esos ámbitos, y les dijo: yo tengo los dólares garantizados para pagar los intereses de deuda que tengo este año y que tengo el año que viene. ¿Cómo los tiene garantizados? Los dólares no los tiene, lo que dice es que los va a conseguir. ¿Cómo? Emitiendo un nuevo bono con la confianza de que le van a prestar esos dólares para pagar los dólares que tiene que afrontar en este tiempo. Yo pregunté si le creen. Veremos. Cuando hablamos con algunos hombres del mundo financiero, nos dicen: mirá, nosotros le creemos a Javier Milei y a Luis Caputo que si tienen los dólares van a pagar. El problema es que no tiene los dólares. Por lo cual, creerle que le van a prestar dólares para pagar dólares que no tiene es bastante complicado. Y de hecho, los propios números del Banco Central, que siempre da can de voto acá, lo que te muestran es que Milei está en el peor número en 6 meses de reservas en el Banco Central. O sea, está igual que cuando asumió. Con lo cual, no acumuló dólares, volvió a acumular deuda con los importadores, deuda comercial, y no tiene de dónde sacar dólares. Por ende, ese es su principal problema. En el medio, dice que va a sacar los dólares, entre otros lugares, del superávit. Bueno, ¿quién paga ese superávit? Y en su mayoría lo pagan los jubilados. Más del 30% de este superávit que anuncian desde que asumieron, lo paga la licuación de las jubilaciones. Y ayer hubo de nuevo reunión en el Congreso para ver si se mejoran esas jubilaciones. Porque este gobierno metió una mega devaluación, metió un pico inflacionario apenas empezó, y ese pico inflacionario no se lo pasó a los jubilados. Entonces perdieron, como siempre, más. Y todo lo que es jubilados va al consumo. El jubilado no ahorra, el jubilado no compra dólares, el jubilado consume. Consume alimentos y consume medicamentos, sobre todo. Las dos cosas que más aumentaron y las dos cosas que más cayó: el consumo y la producción, según los datos que da domingo a domingo la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Y ayer el gobierno volvió a decir que no va a aceptar ninguna mejora en las jubilaciones que afecte el déficit fiscal, que implique déficit fiscal, que afecte el superávit. Por ende, pone, y de hecho está muy bien retratado en la nota que hoy encabeza el portal El Destape, pone el déficit fiscal una vez más por arriba de los jubilados. De todo eso es lo que el gobierno no quiere que se hable. De que la inflación cero no te soluciona todos los problemas, de que no tiene dólares y que vuelve a poner a un falso, a un inventado superávit por encima de los jubilados, de la obra pública, de las universidades que están ahora en urgencia salarial, en emergencia salarial, de los científicos que están despidiendo, de los trabajadores y larga lista. En el medio quiero comentarles por lo menos 3 cositas que después por ahí puedo ampliar. Una, que además de todo esto siguen sin repartir los alimentos, ¿sí? O sea, no solo baja el consumo de alimentos, sino que los alimentos que tiene que repartir el Estado tampoco los reparten. Y una vez más el juez Casanelo le tuvo que decir a Sandra Petovelo: decime qué estás haciendo con la comida. La otra, que es que están poniendo en riesgo no el superávit, sino a toda la Argentina, porque con la decisión que tomaron en el caso YPF de trasladar el puerto de GNL de Bahía Blanca a Punta Colorada, lo que mostraron es que el Poder Ejecutivo es el que controla las decisiones de YPF. Y eso en la justicia norteamericana, que había dejado a YPF fuera de la discusión en una causa donde le piden a la Argentina 16.000 millones de dólares, puede complicar la defensa argentina, porque ahora los fondos buitre que están en ese juicio pueden decir: ah, ¿ven que el Poder Ejecutivo controla YPF? Entonces vuelvan a meter YPF en el pleito y podemos perder YPF. El país puede perder YPF por estas decisiones que toma el gobierno. Y esto lo están pensando los propios abogados del gobierno, que no sabían de todo esto y ahora ven complicada la defensa. Y además de todo esto, digo, sigo con cosas que no quieren que se hable. Está circulando que Macri se juntó con Milei. ¿De qué hablan con Macri con Milei? Bueno, seguramente uno de los temas de los que hablan, que tampoco nadie quiere que se hable y lamentablemente no se publica, solo lo publicamos acá, es que Macri quiere arreglar una de las causas que tiene por el correo
y que el Estado les pague a ellos, no pagar ellos menos de su deuda, quiere que el Estado les pague a ellos. Y le mandó a Milei esa propuesta. Lo publicamos en la etapa hace varias semanas ya. Y eso está ahí y no quieren que se hable. Así que todos estos temas que les hablo, la inflación de los cementerios, el gobierno no tiene dólares, pone por encima el superávit de los jubilados, pone en riesgo a YPF en el juicio que tenemos en Estados Unidos, no reparte alimentos y encima Macri, que quiere volver, quiere que el Estado le pague a ellos. Digo, no vamos a dejar de hablar de Venezuela, pero de todos estos temas tampoco. Y menos de esto, que es que dejen de poner tanto oficialismo como la oposición, la inflación como la resolución de todos los problemas. Porque en los cementerios tampoco hay inflación, pero tampoco hay consumo, tampoco hay salarios, tampoco hay diversión, tampoco hay amor, no hay nada en los cementerios. Simplemente paz a cambio de que nada se mueva. Hace 6 meses que no escuchamos al gobierno hablar de generar riqueza. Lo único que hablan es de ajuste, con lo cual llegó un momento que la única manera de ajustar es seguir tomando del salario de los trabajadores porciones del sueldo para volcar a cubrir lo que el Estado decidió dejar a la intemperie. Pero hace 6 meses que solo se habla de una cuestión financiera. No hay ningún discurso hacia los sectores productivos para aumentar ingresos de exportaciones ni para generar actividad de mercado interno, todo lo contrario. Economía real. Y hay algo que es fundamental. ¿Alguien cree que entre diciembre y hoy no existió hiperinflación? ¿Cómo se llama? A ver, hay que ser absurdo para pensar que con el traslado de precios y baja del salario real no hay un proceso hiperinflacionario y que esto porque desde el punto de vista cuantitativo el INDEC te dice que tenés una estadística matemática menor que tenías en diciembre, no se ha producido la hiperinflación en el salario. Baja el número de la inflación del INDEC, pero eso es a costa de aumentar el retiro del bolsillo de los trabajadores, ingresos genuinos que paliaban situaciones de hambre, de transporte, con lo cual... Para el gobierno te esto no tiene diría, salida. bueno, pero fíjate que en el último número, mayo le ganó la inflación, el salario promedio de mayo le ganó la inflación. Sí, pero eso tiene que ver... Fue el de diciembre. Es una cuenta trucha. No, pero empiezan además a saltear un montón de meses. Eso es una cuenta absolutamente trucha. Porque si vos me decís a mí, la inflación es del 5 y el salario se recuperó contra la inflación, yo te pregunto, ¿cuál era el poder adquisitivo del mismo salario en diciembre? Claro. ¿Contra qué? O sea, a ver, si vamos a hacer contabilidad creativa y hacer declaraciones juradas truchas y fingir estadísticas de salario contra inflación, yo tengo un contador para recomendarte. Ahora, si querés que hablemos en serio, el salario peor no puede estar y la promesa para los próximos 6 meses que va a estar peor. Milei está a 2 pasos de afiliarse al Partido Obrero. Todas sus consignas han terminado contra la realidad, han chocado contra una pared, que es la realidad. Y empiezan a tener la tentación de la regulación del Estado porque se dan cuenta de que en el marco de la libertad que ellos anunciaban, el campo dice somos libres de no vender, cosa que ellos propiciaron y dijeron a lo largo de todo el gobierno de Alberto Fernández o de Cristina o de Néstor. Entonces, bueno, ahora chocaron con la sociedad rural que les dice no solo no vendo, sino que ya estoy sembrando la próxima cosecha y no necesito vender. Yo sigo produciendo. Entonces, tengo silo bolsa y mientras tanto estoy sembrando. No está parado el campo. No estoy obligado a vender para poder reactivar la cosa. Si vos claro. La extorsión de, si no liquidás, no va, el campo anda a la ruta y están las cosechadoras, están los silo bolsa, están laburando, ¿no? Vas a ver cómo los caminos colaterales del campo funcionan. Ellos siguen su curso, no están apremiados. El apremiado es el gobierno. Y otro de los datos es que no solo le dijeron anda a buscar la plata que está al costado de la ruta, sino que le dijeron la plata que nos deben está en cuentas fuera de la Argentina, de argentinos que evadieron. Entonces no nos cuenten más el cuentito de los blanqueos que hacen una vez cada 5 años porque nunca cobramos. O sea, eso de que sacaron la ley de blanqueo, entonces el fondo te dice, mira, nosotros de los blanqueos de ustedes nunca vimos un peso. ¿No? BlackRock te dice la verdad, este es el 15º blanqueo. Y hay un tema más central. En pocas horas va a haber un fallo sobre el tema YPF que va a poner a este gobierno definitivamente en default. Ya defaulteó a Camesa, defaulteó a los bancos y ahora va a defaultear, ¿no? Y va a haber una privatización encubierta porque si la jueza de YPF determina el pase de las acciones del Estado argentino a los acreedores, YPF va a ser 100% privado otra vez por disposición judicial, no por licitación pública
del Congreso. Con lo cual, el gobierno está frente al default, está en default, y el gobierno que dijo, bueno, esto se arregla con un señor que se llama Caputo que va a salir a conseguir más plata prestada y lo vamos a arreglar, ese cuento se terminó. Ese cuento se terminó. No solamente el salario, sino que el ingreso de todos los trabajadores son importantes para el consumo, para generar producción, industria, crecimiento económico y empleo de calidad. Ese sería el círculo virtuoso. Por algún lado siempre se empieza. Recuerdo el año 2003, allá cuando había más pobres que votos, Néstor aumentó el salario mínimo vital y móvil un 50%. Sí, en aquel momento, yo recuerdo muy bien, se buscaba impulsar lo que eran las negociaciones paritarias. Y lo logró. Ya en el 2004, el salario mínimo vital y móvil era el 50% del salario promedio de toda la economía. Había roto la lógica de los 90 cuando era el 25% de ese salario promedio general de toda la economía. Ah, ¿no me entendés? Te hago un dibujito, ven y mirá. Hoy, como vos decías, Pablo, el salario mínimo vital y móvil está en mínimos históricos. En estos 7 meses de gobierno de Javier Milei perdió un 35%. Y sí, hay una transferencia, nada se pierde en economía, todo se transforma. Hay unos muy pocos que están ganando lo que vos como trabajador o como argentino estás perdiendo. Y estos pocos, con esas ganancias, sí, compran dólares baratos en el contado con liquidación para fugar que les vende este gobierno. ¿No será que son los mismos los que ganan, los que compran dólares y fugan? Y sí, ¿sabés qué pasa? Sigue lo que ellos llaman desregulación de la economía. Y en agosto, mirá cómo pega fuertemente esa desregulación, que son los aumentos de agosto. Aumenta todo por encima del promedio del mes anterior de inflación. Todo, sí, prepagas, peaje, agua, internet. Esto es desregulación de la economía para que a vos te alcance menos el salario, para comprar menos dólares y en todo caso, para vender dólares. ¿O no tenés dólares para vender? ¿No tenés dólares para vender como dicen? Claro. Quieren que los argentinos vendan los dólares. Si no tenés dólares para vender, ¿qué pasa? Y sí, mirá, te endeudás. Vos tomás crédito. El 93% de los argentinos tienen deudas. Sí, señores, deudas. El que no le debe a la tarjeta, le debe a la familia, debe bancos, debe alquiler, debe prepagas. Pero la realidad es que de este 26% que dice estar endeudado en tarjeta, debe alimentos y combustibles. Queda claro, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Aumentos del gas judicializados, Vané. Sí, es así, porque ya están comenzando a tramitarse distintos amparos que fueron presentándose en distintas provincias, distintas municipalidades, clubes privados también están presentando este tipo de amparos contra la suba de tarifas que son siderales, son monstruosas. Y hay, por ejemplo, clubes, que estaba leyendo algunos amparos, por ejemplo, de clubes de Río Grande, Tierra del Fuego, incluso la Municipalidad de Río Grande, que no pueden afrontarlos. Claro. Hay clubes que no van a poder seguir con sus actividades porque no van a poder pagar estas tarifas y decidieron directamente recurrir a la justicia. También tenés varias localidades en Misiones, no solamente el sur del país es la que está sufriendo estos aumentos en el gas. Tenés el norte también, tenés localidades en las provincias de Misiones que ya interpusieron amparos. Tenés también la Defensoría del Pueblo de Comodoro Rivadavia, que interpuso un amparo. Primero le habían rechazado la legitimidad como para actuar y ahora en la Cámara de Comodoro Rivadavia le admitieron que puede tramitarse este amparo, con lo cual está absolutamente judicializado. Se esperan, ya hay alguna medida cautelar y se espera una resolución de la justicia con respecto a esto, que la verdad se ha transformado en una pesadilla para muchísimos. Y no solamente clubes, intendencias que han interpuesto, sino también tenés un gran problema con los consorcios. Tenemos un ejemplo, Vane, para ver, me parece, ¿no? Sobre eso, a ver, Santi, si podemos compartirlo. Porque claro, todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal, bueno,
muchas subsidios veces, claro, afuera. subsidios afuera con los consorcios y además hay muchos edificios que son viejos y que calefaccionan, tienen un sistema de caldera central Claro. que calefaccionan a todo un edificio. Mira, esto es de mayo, 29 de mayo, del 1 al 29 de mayo, 92.500 pesos. Esta es la boleta de un consorcio. De un consorcio, sí. ¿Qué pasó de mayo a ahora? Vamos a ver la boleta actualizada, sin los subsidios, y ahí están viéndolo. Mira, esto es de mayo a junio. Casi 1.400.000, sí. 1.400.000, de 92.000 para un consorcio. A 1.400.000. En el consorcio, cuando el consorcio que me lo comunicó me manda esto y dice, nosotros, la verdad, esto no podemos creer que hayan aumentado las expensas, porque esto te implica un aumento, por ejemplo, en un consorcio, en un edificio que tiene, ponele 14 unidades, significa un aumento de 100.000 pesos en el monto de la expensa que tenés que pagar. Solamente es de como gas. De gas. Porque después tienes encargado las paritarias que vinieron. Olvídate. El costo de la tarifa de gas es 100.000 pesos más, te suma 100.000 pesos más en la expensa, Claro. lo cual es una barbaridad y hay la verdad mucha gente que no puede afrontar este costo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo deja.